Michael, un ex-marine en busca de soledad, pensó que solo había rescatado a un perro callejero. Pero después de que el pastor alemán llamado Tom se recuperara, comenzó a actuar de manera extraña. Día tras día, Tom solo se quedaba mirando fijamente en una dirección, hacia lo profundo del bosque, gimiendo con una urgencia desesperada. No estaba atormentado por su pasado. Estaba tratando de entregar un mensaje. Confiando en su compañero, Michael lo siguió durante horas a través del desierto de Montana hasta que encontraron una cabaña olvidada. La puerta estaba cerrada con candado desde afuera. Sin embargo, una delgada columna de humo se elevaba desde la chimenea. Alguien estaba atrapado adentro. ¿Qué secreto se escondía en esa prisión aislada? El silencio en las montañas de Montana era algo físico, una manta pesada que sofocaba tanto el sonido como el pensamiento. Para Michael era la única medicina que jamás había funcionado. A los 35 años, su figura alta era más delgada de lo que había sido en el cuerpo de Marines, pero la fuerza seguía ahí, enrollada en los músculos de sus brazos y espalda. Su cabello castaño corto comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes, y su rostro, grabado con líneas de dificultades, sostenía una bondad en los ojos que ni siquiera los horrores de la guerra pudieron extinguir. Se había retirado a esta cabaña remota, el último santuario de su difunto abuelo David, buscando escapar de los fantasmas que lo siguieron desde las arenas del desierto. Vestido contra el frío penetrante, con una vieja chaqueta de cuero marrón, dejada abierta sobre una camisa de flanela a cuadros, jeans azules descoloridos y botas de trabajo resistentes, Michael se movía con un propósito silencioso que desmentía la turbulencia interior. La cabaña era su fortaleza, una estructura simple de troncos oscuros y desgastados, anidada entre pinos imponentes. No sabía nada de su historia más profunda. Nada de los recuerdos que guardaba para otros. No sabía que muchos años atrás, esta misma cabaña había servido como un faro de seguridad en la memoria de un pastor alemán llamado Tom, un compañero leal que había visitado este lugar con su dueño, un querido amigo de David. Para Michael, era solo un lugar para estar solo, un lugar donde los únicos sonidos eran el viento en los árboles y el crepitar del fuego. El invierno había sido implacable, enterrando el paisaje bajo un espeso sudario de blanco. La nieve se aferraba a las ramas de los pinos, pesándolas como hombros cansados. Cada día era una rutina simple: cortar leña, revisar las trampas, mantener la cabaña y mirar las llamas tratando de quemar las imágenes que atormentaban su sueño. Había venido aquí para olvidar, para dejar que el silencio sanara las heridas que nadie podía ver. No esperaba que se rompiera. La tormenta comenzó al final de la tarde, un susurro que rápidamente creció hasta convertirse en rugido. El cielo se volvió de un morado grisáceo magullado y el viento aulló a través del valle como un lobo hambriento. La nieve comenzó a caer, no en copos suaves, sino en un torrente horizontal cegador que borró el mundo fuera de su ventana. Michael aseguró las contraventanas, añadió otro tronco al fuego rugiente en el hogar de piedra y se acomodó en el sillón gastado de su abuelo. La cabaña gimió bajo el asalto de la ventisca, pero era sólida, construida por manos que entendían la furia de un invierno de Montana. Cerró los ojos, dejando que el caos de la tormenta ahogara el ruido en su cabeza. Fueron horas después, en lo profundo de la noche, cuando lo escuchó por primera vez: un arañar débil y desesperado en la pesada puerta de roble. Al principio lo descartó como una rama raspando contra la madera, un truco del viento. Pero el sonido volvió, más débil esta vez, seguido por un gemido bajo y lastimero que casi se perdió en el vendaval. Era el sonido de una criatura viviente. La adrenalina, una compañera familiar e indeseada, corrió a través de él. Agarró el pesado atizador de hierro de la chimenea, sus movimientos rápidos y silenciosos. ¿Quién o qué podría estar ahí fuera en una tormenta como esta? ¿Un lobo perdido, tal vez, o un puma montañés impulsado por el hambre? Se movió hacia la puerta, escuchando atentamente. El arañar había parado, pero podía sentir una presencia del otro lado,
una vida frágil desvaneciéndose en el frío. Tomando una respiración profunda, desenganchó la pesada barra que aseguraba la puerta y la tiró hacia adentro lo suficiente para ver. Una ráfaga de viento y nieve se precipitó hacia la cabaña cálida, y ahí, colapsado en su umbral, estaba un perro. Era un pastor alemán magnífico. Su espeso pelaje una hermosa mezcla de gris y blanco, ahora enmarañado con hielo y lo que parecía alarmantemente sangre. El animal apenas respiraba, su cuerpo medio enterrado en una nueva deriva de nieve. Su forma poderosa estaba inerte, un testimonio de una batalla perdida contra los elementos y algo mucho peor. Sin pensarlo dos veces, Michael abrió completamente la puerta. El perro levantó su cabeza débilmente, sus ojos inteligentes encontrando los suyos por un breve momento antes de que su fuerza se agotara completamente. Este era Tom, una criatura impulsada por el débil recuerdo persistente de un refugio seguro de su juventud, una peregrinación desesperada e instintiva al único lugar que sabía que podría guardar salvación. Había llegado, pero apenas. El entrenamiento de Michael tomó el control. Se arrodilló en la nieve, sus manos expertamente y gentilmente recorriendo el cuerpo del perro, verificando la fuente del sangrado. Encontró una herida profunda en su costado y varias heridas más pequeñas que parecían irregulares y no naturales. Esto no fue un accidente. «Tranquilo, chico», murmuró, su voz áspera por desuso. «Estás a salvo ahora». Cuidadosamente recogió al perro grande en sus brazos, sorprendido por su peso, y lo llevó adentro, pateando la puerta cerrada contra la tormenta furiosa. Lo acostó sobre la gruesa alfombra de piel de oso frente a la chimenea, el calor de las llamas comenzando a descongelar el hielo de su pelaje. Michael recuperó su viejo kit de primeros auxilios militar, sus contenidos familiares y tranquilizadores en sus manos. Trabajó con eficiencia practicada, limpiando las heridas, aplicando antiséptico y hábilmente cosiendo los peores de los cortes. El perro permaneció inconsciente, su respiración superficial pero constante. Mientras trabajaba, Michael sintió una conexión con este animal valiente, un entendimiento compartido de supervivencia, de soportar dolor en un mundo que se había vuelto hostil. El silencio de la cabaña ya no estaba vacío, estaba lleno del ritmo silencioso de dos almas, una salvando a la otra, unidos por la furia de la tormenta. El mundo nació de nuevo en silencio. La ventisca había agotado su furia durante la noche, dejando atrás un paisaje de blanco prístino esculpido bajo un sol matutino brillante. Michael despertó en el sillón, un tirón rígido en su cuello, el fuego en el hogar reducido a una cama de brasas rojas brillantes. Su primer pensamiento consciente fue del perro. Miró hacia la alfombra de piel de oso y encontró dos ojos ámbar inteligentes observándolo. Tom estaba despierto. No se había movido de su lugar, pero su postura era diferente. Había una alerta en su mirada, una dignidad silenciosa que desafiaba el sufrimiento que había soportado. Era una criatura de inmensa fuerza, no solo de cuerpo, sino de espíritu. Michael se levantó lentamente, cuidadoso de no hacer movimientos repentinos que pudieran asustar al animal. «Hola, chico», dijo suavemente. «Bienvenido de vuelta». Las orejas de Tom se movieron al sonido de su voz. Hizo un sonido bajo en su garganta, no un gruñido sino un rumble suave de reconocimiento. Observó mientras Michael añadía madera al fuego, convenciendo a las brasas de volver a la vida hasta que las llamas lamieron los troncos frescos. El calor comenzó a llenar la cabaña una vez más. Michael trajo un tazón de agua fresca y lo puso a unos metros del perro. «Tómalo con calma», aconsejó. «Solo agua por ahora». Tom observó el tazón por un largo momento. Luego lentamente, dolorosamente, se empujó hacia arriba sobre sus patas delanteras. Sus patas traseras temblaron con el esfuerzo, pero mantuvo su posición. Estiró su cuello hacia adelante y comenzó a beber, sus lamidas lentas y deliberadas. Cuando terminó, se acostó de nuevo, su respiración un poco más pesada, y fijó su mirada en Michael otra vez. No había miedo en esos ojos, solo una vigilancia profunda y cansada. Más tarde esa mañana, con la luz colándose a través de la ventana limpia y barrida, Michael sabía que tenía que atender apropiadamente las heridas del perro. El trabajo que había hecho a la luz del fuego había sido un parche desesperado. «Está bien, Tom», dijo acercándose lentamente con su kit médico. «Echemos un mejor vistazo a ti». Se arrodilló junto al perro, quien permaneció quieto.
sus ojos siguiendo cada movimiento de Michael. Parecía entender que este humano estaba aquí para ayudar. Michael comenzó limpiando gentilmente el área alrededor de la herida grande en el costado del perro. Mientras limpiaba la sangre seca y aplicaba una capa fresca de antiséptico, lo vio claramente por primera vez. Los bordes de la herida estaban limpios, demasiado limpios. No había resgarros irregulares consistentes con la garra o diente de un animal. Parecía más como un corte, una rebanada deliberada hecha por un objeto afilado. Un nudo frío se formó en el estómago de Michael. Su sospecha creció mientras examinaba las otras heridas del perro. Encontró lo que había perdido en la oscuridad. Piel cruda y rosada rodeando ambas patas delanteras de Tom, escondida bajo el pelaje espeso. Las marcas eran inconfundibles. El tipo dejado por cuerda o alambre tirado fuerte, una señal de haber sido atado. Sus manos se pausaron. Había visto marcas como estas antes, en personas, en lugares que trataba duramente de olvidar. Este perro no solo había sido herido, había sido restringido, había sido torturado. Una rabia silenciosa, fría y afilada se asentó sobre él. Este no era el trabajo de la naturaleza, la violencia brutal pero honesta de lo salvaje. Esto era la crueldad calculada de un ser humano. Miró a Tom, quien encontró su mirada sin parpadear, y una ola de empatía profunda lo lavó. Entendía de una manera que pocos podían lo que significaba estar a la merced de la malicia de alguien más. Vio no solo un animal, sino un compañero sobreviviente, otro soldado que había visto lo peor del mundo y de alguna manera lo había superado. Terminó su trabajo en silencio, sus movimientos gentiles y precisos. Volvió a coser la herida con mayor cuidado, vendó los cortes más pequeños y aplicó una pomada calmante a la piel cruda en las patas del perro. Durante todo el proceso, Tom permaneció perfectamente quieto, soportando el aguijón del antiséptico sin que siquiera un gemido. Había puesto su confianza completa en este extraño. Durante los siguientes días, una rutina silenciosa se formó entre los dos. Michael cuidó de Tom, alimentándolo con comidas pequeñas de cecina ablandada y caldo caliente, asegurándose de que siempre tuviera agua fresca y revisando sus heridas 2 veces al día. Tom, a cambio, ofreció su compañía silenciosa. Su presencia llenó el vacío vasto y opresivo de la cabaña. Michael se encontró hablándole al perro, contándole sobre el clima, sobre el libro que estaba leyendo, sobre cualquier cosa. Las palabras vinieron fácilmente, una liberación del confinamiento solitario que se había impuesto. Tom era un oyente paciente. Observaba a Michael con esa mirada inteligente e inquebrantable, su cabeza ladeada hacia un lado como si entendiera cada palabra. Su fuerza regresó lentamente, pero seguramente. Para el tercer día, podía pararse en las 4 patas, y para el cuarto dio sus primeros pasos vacilantes a través del piso de la cabaña, su cola dando un movimiento débil. Seguiría a Michael desde la chimenea a la cocina, sus patas haciendo un sonido suave de pasos en las tablas de madera, una presencia constante y tranquilizadora a su lado. Una tarde, mientras Michael se sentaba limpiando su rifle, una tarea que realizaba por hábito más que por necesidad, Tom vino y apoyó su gran cabeza en la rodilla de Michael. Michael paró lo que estaba haciendo y miró hacia abajo en esos ojos ámbar. Vio una lealtad ahí que era absoluta, un vínculo forjado en el crisol de una tormenta de nieve y sellado por un entendimiento compartido del dolor. Extendió la mano y acarició el pelaje espeso del perro, rascando detrás de sus orejas. Tom se inclinó hacia el toque, un suspiro profundo de satisfacción escapando de él. En ese momento, el peso aplastante de la soledad de Michael se levantó, reemplazado por la presencia constante y tranquilizadora de esta criatura resistente. Eran 2 almas rotas, un hombre y un perro, que se habían encontrado en el corazón de un invierno despiadado. Y en la compañía silenciosa que se ofrecían mutuamente, ambos habían comenzado a sanar. Pasó una semana. El ritmo de vida en la cabaña cambió, encontrando una nueva cadencia, más silenciosa. El silencio opresivo que Michael había buscado una vez como escudo había sido reemplazado por los sonidos suaves de compañía, las suaves pisadas de Tom en el piso de madera, el suspiro contento del perro durmiendo junto al fuego, el ocasional tintineo de su collar. Las heridas físicas de Tom sanaban con velocidad notable. Los puntos en su costado estaban limpios y la piel cruda en sus patas había comenzado a sanar,
cubierta por la primera pelusa de pelaje nuevo. Estaba comiendo bien, su fuerza regresando con cada día que pasaba. Por primera vez en años, Michael sintió una sensación de paz al sentarse sobre él. Las pesadillas aún venían, pero eran menos frecuentes, sus bordes afilados embotados por la presencia tranquilizadora del perro. Tenía un propósito más allá de su propia supervivencia. Tenía a alguien por quien cuidar y, a cambio, se sentía cuidado. El vínculo entre ellos se había profundizado en un entendimiento silencioso y profundo. Eran una manada de dos, veteranos de diferentes guerras, encontrando consuelo en su soledad compartida. Pero mientras el cuerpo de Tom sanaba, algo inquieto comenzó a agitarse dentro de su espíritu. Comenzó de repente. Michael pillaba al perro parado junto a la ventana grande que daba al tramo denso del bosque del norte, su cuerpo rígido, su mirada fija en un punto profundo dentro de los árboles que Michael no podía ver. Sus orejas estarían erectas hacia adelante, cada músculo tenso, como si escuchara un sonido que solo él podía oír. Luego vino el gemido. No era el sonido del dolor, sino un ruido bajo, lastimero y profundamente urgente que vibraba con una ansiedad extraña. «¿Qué es, chico?», preguntó Michael la primera vez que pasó, caminando para pararse junto a él. «¿Ves un ciervo ahí fuera?». Tom no lo reconoció. Su enfoque era absoluto, todo su ser dirigido hacia ese punto invisible en el desierto. Cambió su peso de una pata a otra, su cuerpo temblando ligeramente. Michael miró afuera, escaneando la extensión infinita de nieve y pino, pero no vio nada excepto la belleza serena e indiferente de las montañas. Al principio, Michael lo atribuyó al trauma que Tom había soportado. Había visto hombres en su unidad mirar a la distancia, sus mentes reproduciendo horrores en un bucle que nadie más podía ver. Figuró que el perro estaba haciendo lo mismo, su memoria atormentada por lo que sea que le había pasado en esos bosques. Trataría de distraerlo, llamando su nombre con una voz alegre, ofreciendo un pedazo de cecina o agarrando la correa para una caminata. Pero Tom ignoraría todo, su angustia creciendo hasta que Michael gentilmente lo alejaba de la ventana. El comportamiento, sin embargo, no se calmó, se intensificó. Tom comenzó a caminar, un circuito inquieto y agitado desde la ventana a la puerta y luego a Michael, antes de regresar a la ventana otra vez. El gemido se volvió más frecuente, más insistente. Era el sonido de una criatura tratando desesperadamente de comunicar algo para lo que no tenía palabras. Se pararía frente a Michael, lo miraría con esos ojos ámbar inteligentes y dejaría escapar un gemido suave y suplicante, antes de girar su cabeza bruscamente hacia la puerta. El mensaje se estaba volviendo más claro. Necesitaba salir ahí. Necesitaba que Michael lo siguiera. «Son solo fantasmas, Tom», dijo Michael una noche, tratando de calmar al animal agitado y tal vez a sí mismo. «No son reales. Estás a salvo aquí». Pero mientras miraba en los ojos del perro, vio algo que no era miedo. No era la mirada pánica y desenfocada de un recuerdo atormentado. ¿Era inteligencia? Era propósito. Había una claridad desesperada en la mirada de Tom. Una convicción inquebrantable que enfrió a Michael hasta el hueso. Este no era un perro perdido en el pasado. Este era un perro con una misión en el presente. El punto de inflexión llegó en una tarde fría y clara. Michael estaba sentado en la mesa de madera pesada, limpiando su cuchillo de caza cuando Tom se acercó. El perro no gimió ni caminó. En cambio, se paró directamente frente a Michael y empujó su mano con su nariz fría y húmeda, un empujón deliberado. Michael paró lo que estaba haciendo y lo miró. Tom mantuvo su mirada por un largo momento. Luego se dio vuelta, caminó a la puerta de la cabaña y se sentó, mirando por encima del hombro. Era la súplica más directa e inequívoca que posiblemente podría haber hecho. En ese momento, todas las racionalizaciones de Michael se desplomaron.
El entrenamiento que había sido inculcado en él en el cuerpo de Marines, el instinto que lo había mantenido vivo en los lugares más hostiles en la tierra, le gritó que prestara atención. Confías en tu compañero. Escuchas al que cuida tu espalda. Miró al animal orgulloso y resistente sentado junto a la puerta y supo con una certeza que desafiara toda lógica que Tom no estaba atormentado, estaba pidiendo ayuda. Los sonidos que escuchaban no eran ecos del pasado, eran un grito del presente, una llamada de alguien más que estaba en problemas en lo profundo de los bosques de invierno. Estaba tratando de decirle algo vital. Michael lentamente puso su cuchillo. Se levantó y caminó al armario donde guardaba su equipo. Tom lo observó, un gemido bajo de anticipación rugiendo en su pecho. «Está bien, chico», dijo Michael, su voz silenciosa pero firme. «Está bien, tú ganas». Sacó su abrigo de invierno de trabajo pesado, su mochila y el rifle que mantenía apoyado en la esquina. No iba solo a dar una caminata, iba a una misión. No sabía lo que encontrarían ahí afuera, pero sabía que ya no podía ignorar la llamada. Se lo debía al animal valiente que había luchado a través de una ventisca para encontrarlo. Se lo debía al pacto silencioso que habían hecho frente al fuego. «Muéstrame», dijo Michael, colgando el rifle sobre su hombro. «Muéstrame qué te tiene tan preocupado». Tom se levantó sobre sus patas, su cola dando un movimiento poderoso. Se paró junto a la puerta, su cuerpo temblando con una energía enfocada y urgente, listo para liderar el camino. El momento que Michael abrió la puerta de la cabaña, la escala pura del desierto pareció presionar sobre ellos. El frío era una hoja limpia y afilada contra su piel, y el silencio era absoluto, roto solo por el crujido suave de sus botas en el polvo fresco. El mundo afuera era una extensión vasta e implacable de blanco y sombra, los pinos imponentes parados como centinelas silenciosos sobre un reino congelado. Por un momento, la parte racional de su mente cuestionó la cordura de esta empresa. Salida al corazón de un invierno de Montana en las súplicas sin palabras de un perro. Pero luego miró hacia abajo. Tom estaba parado junto a él. No con la energía frenética de antes, sino con una intensidad calmada y enfocada. Su aliento formaba plumas en el aire frígido, y sus ojos ámbar estaban fijos en la línea de árboles. No había duda en su postura, sin vacilación. Era un soldado listo para liderar su patrulla. Michael sintió sus propios instintos militares tomar el control, empujando a un lado los últimos vestigios de incertidumbre. Ajustó el peso de la mochila en sus hombros, sus contenidos elegidos con años de experiencia, un kit compacto de primeros auxilios, barras de proteína de alta energía, una cantimplora de agua envuelta en lana para evitar que se congelara, un contenedor impermeable con fósforos y un iniciador de fuego, y una brújula. El rifle colgando sobre su hombro se sentía familiar y tranquilizador, una herramienta que esperaba no necesitar. Tom dio un woof suave, un comando silencioso, y luego se movió. No saltó hacia la nieve profunda, sino que trotó con un paso poderoso y eficiente, sus patas fuertes encontrando agarre donde un humano tropezaría. No solo estaba corriendo, estaba liderando. Michael cayó el paso detrás de él. Su propia zancada de piernas largas devoraban el terreno. Se movían como una unidad. Un hombre y un perro contra el desierto inmenso e indiferente. El sendero que Tom eligió no era un sendero en absoluto. Era una ruta nacida de instinto y memoria. Los llevó a través de densos stands de pino, sus ramas cargadas de nieve formando un dosel bajo y oscuro sobre sus cabezas. Navegó alrededor de troncos caídos masivos, su madera antigua cubierta en una manta espesa de blanco. Se pausaba en el borde de arroyos congelados, su cabeza baja mientras probaba el aire antes de encontrar un lugar seguro para cruzar sobre hielo espeso y sólido. Michael lo observó, impresionado por su inteligencia y seguridad. El perro se movía con un conocimiento de este bosque que parecía innato, como si estuviera siguiendo un mapa invisible a los ojos humanos. Varias veces Tom se pararía, su cuerpo volviéndose completamente quieto. Levantaría su nariz probando el viento,
sus orejas girando para captar el sonido más débil. Michael se detendría detrás de él, sus propios sentidos en alerta alta, escaneando los árboles por cualquier señal de peligro. Pero Tom no estaba buscando depredadores. Después de un momento de concentración, se giraría con certeza renovada y continuaría en su rumbo elegido. Estaba rastreando algo, no con olor, sino con un propósito que ardía dentro de él. Mientras más profundo iban, más difícil se volvía el terreno. Ascendieron laderas empinadas y boscosas, Michael usando los troncos de los árboles para tirar de sí mismo a través de la nieve hasta los muslos. Descendieron a valles sombreados donde el frío era aún más profundo y el silencio se sentía antiguo y pesado. A través de todo, Tom nunca flaqueó. Miraría hacia atrás frecuentemente, sus ojos ámbar verificando a Michael, esperando que se pusiera al día, un gesto silencioso de tranquilidad y sociedad. Michael daría un pequeño asentimiento y el perro continuaría. El sol subió más alto en el cielo azul pálido, su luz brillando en el mar infinito de blanco, pero su calor apenas penetraba el aire frígido. Habían estado caminando por horas. Los músculos de Michael dolían con la tensión de moverse a través de la nieve pesada, pero siguió adelante, impulsado por la resolución inquebrantable del perro. Ya no era solo un hombre buscando soledad, era un marine en una misión otra vez. Su enfoque se estrechó al objetivo, su confianza puesta completamente en su hombre de punto. Tom era su compañero, su explorador, y Michael sabía sin duda que seguiría este perro a cualquier lugar. Se detuvieron solo una vez, en un pequeño claro protegido del viento. Michael tomó un largo trago de su cantimplora, el agua impactantemente fría. Partió un pedazo de una barra de proteína y se la ofreció a Tom, quien la tomó gentilmente de su mano guantada. El perro comió rápidamente, luego bebió de la nieve fresca, su energía aparentemente ilimitada. No descansó por mucho tiempo. Dentro de minutos estaba en sus patas otra vez, mirando expectante a Michael, su cuerpo angulado hacia el norte. La urgencia que había comenzado en la cabaña todavía estaba ahí, una llama baja y constante que el frío no podía extinguir. «Vengo, chico», dijo Michael, su voz una nube baja en el aire. Se puso la mochila, el peso sintiéndose menos pesado ahora, y se pusieron en marcha una vez más. El paisaje se volvió más salvaje. Las señales de presencia humana, incluso los caminos de tala distantes que sabía estaban millas atrás, habían desaparecido completamente. Estaban en el verdadero corazón de las montañas ahora, un lugar de belleza cruda y brutal. Y aún Tom lideó, su forma gris y blanco, un punto móvil de determinación contra el canvas vasto del bosque, siguiendo el eco de una llamada que solo él podía oír. El sol había subido más alto en el cielo azul pálido, su luz brillando en el mar infinito de blanco, pero su calor apenas penetraba el aire frígido. Habían estado caminando por horas, los músculos de Michael dolían con la tensión de moverse a través de la nieve pesada, pero siguió adelante, impulsado por la resolución inquebrantable del perro. Ya no era solo un hombre buscando soledad, era un marine en una misión otra vez. Su enfoque se estrechó al objetivo, su confianza puesta completamente en su hombre de punto. Tom era su compañero, su explorador, y Michael sabía sin duda que seguiría este perro a cualquier lugar. Justo cuando una astilla de duda comenzó a filtrarse de vuelta en la mente de Michael, el comportamiento de Tom cambió. Se detuvo abruptamente en la cresta de una colina pequeña, su cuerpo rígido, su cabeza mantenida alta. Un gruñido bajo rugió profundo en su pecho, el primer sonido agresivo que Michael había oído de él. Luego dejó escapar un ladrido agudo que cortó a través del silencio profundo del bosque. Miró hacia atrás a Michael, sus ojos ardiendo con una urgencia feroz antes de girar su atención hacia adelante una vez más. Michael se movió junto a él, su mano descansando en el acero frío de su rifle. Siguió la mirada del perro y ahí fue cuando lo vio. Apenas visible contra el cielo que se oscurecía, era una columna delgada, casi imperceptible, de humo gris elevándose desde más allá del siguiente stand de pinos antiguos. Era una señal de vida en un lugar que se sentía completamente desprovisto de ella. Tom no necesitó más estímulo. Se sumergió por el otro lado de la colina, su paso acelerando. Michael siguió, su agotamiento momentáneamente olvidado, reemplazado por una oleada de adrenalina. Su entrenamiento táctico tomó el control y se movió con precaución.
usando los árboles para cobertura mientras se acercaban a la fuente del humo. Los árboles se adelgazaron, revelando un pequeño claro desolado. En su centro estaba una cabaña, una estructura triste y destartalada que parecía estar rindiéndose lentamente al desierto. Sus paredes de troncos estaban desgastadas a un gris pálido, y una de sus ventanas estaba tapiada. El techo se combaba bajo el peso inmenso de la nieve acumulada, y todo el edificio se inclinaba hacia un lado. Si no fuera por esa risa débil de humo elevándose de su chimenea de piedra, habría asumido que había sido abandonada décadas atrás. Mientras se acercaron más, Michael notó que la nieve alrededor de la cabaña era una manta imperturbada de blanco. No había huellas que se alejaran de ella, significando que nadie había salido recientemente. Pero había un sendero estrecho que llevaba a la puerta principal, comprimido por uso antes de la última nevada. El gruñido de Tom se hizo más fuerte, un rugido continuo y amenazante. Luego Michael vio lo que había puesto al perro en el borde, lo que hizo que su propia sangre se helara. Una cadena pesada y oxidada estaba envuelta alrededor de las manijas de la puerta, asegurada por un candado grande y formidable. El humo significaba que alguien estaba adentro. El candado significaba que eran un prisionero. «Tranquilo, chico», susurró Michael, poniendo una mano en la espalda de Tom. Pero Tom no podía ser calmado. Se lanzó hacia adelante, arañando frenéticamente la puerta de madera, sus gemidos ahora agudos con desesperación. Michael se arrodilló junto al candado. Era viejo, pero era sólido. Escaneó el claro por última vez. Estaban completamente solos. No había tiempo para vacilar. «Retrocede, Tom», ordenó. Agarró su rifle, lo reversó y golpeó la culata pesada contra el candado. El sonido fue un crack ensordecedor en el aire congelado. El metal viejo se mantuvo. Lo golpeó otra vez, un golpe poderoso y enfocado impulsado por años de entrenamiento. La grilleta gimió. En el tercer golpe, el metal oxidado finalmente cedió con un chasquido agudo, y el candado cayó en la nieve. Michael desenrolló la cadena pesada y la dejó caer. Tomó una respiración profunda, sacó el cuchillo de caza de la vaina en su cinturón y lentamente empujó la puerta abierta. Crujió en bisagras antiguas y oxidadas, revelando un interior envuelto en casi oscuridad. El aire que salió era rancio y frígido, llevando un aroma enfermizamente dulce de enfermedad y negligencia. Tom se lanzó adentro sin vacilación, sus uñas chasqueando en las tablas del piso polvorientas. Corrió directo a través de la pequeña habitación principal hacia una puerta parcialmente abierta en la parte de atrás. Michael siguió, sus ojos ajustándose a la penumbra. La cabaña estaba escasamente amueblada, una mesa tambaleante con una sola silla, algunas latas de comida en un estante polvoriento, un sofá desgastado con sus resortes mostrando. La única luz venía de las brasas rojas moribundas en una chimenea pequeña. Sus sentidos en alerta alta, Michael siguió a Tom a la habitación de atrás, empujando la puerta abierta con la punta de su bota. Esta habitación estaba aún más oscura, la única ventana cubierta por una manta desgastada y gastada, pero podía distinguir una forma en una cama estrecha, una figura yaciendo inmóvil bajo una pila delgada de mantas. Tom estaba al lado de la cama gimiendo suavemente, empujando gentilmente a la figura con su nariz. Michael cruzó la habitación pequeña en 2 zancadas y arrancó la manta de la ventana, permitiendo que el crepúsculo que se desvanecía inundara el espacio. Y su corazón se detuvo. En la cama yacía una mujer anciana. Su rostro estaba demacrado y pálido como hueso blanqueado, su cabello blanco un lío salvaje y enmarañado alrededor de su cabeza. Estaba escalofriantemente delgada, su cuerpo poco más que un esqueleto bajo la tela desgastada de su ropa. Pero no era su estado demacrado lo que causó que Michael jadeara. Era la esposa pesada de metal clamada alrededor de su muñeca izquierda, su cadena atornillada directamente al marco de cama de hierro. La piel bajo la esposa estaba cruda y sangrando, un testimonio de sus esfuerzos desesperados y fútiles para liberarse.
Puso su rifle contra la pared y corrió a su lado. Señora, ¿puede oírme? Alcanzó su otra muñeca, sus dedos buscando un pulso. Estaba ahí, un aleteo débil y filiforme contra sus yemas, débil e irregular. Su piel estaba helada. Esta era Sara, la dueña de Tom, y se estaba muriendo. Miró de la cara quieta de la mujer al perro que ahora estaba lamiendo su mano con una ternura desgarradora. Todas las piezas encajaron en su lugar. La crueldad, la desesperación, el viaje imposible a través de la nieve. Tom no había estado huyendo de algo, había estado corriendo hacia alguien. El tiempo pareció deformarse en la habitación pequeña y frígida. Para un marín entrenado para reaccionar en segundos, Michael se sintió congelado no por el frío, sino por la crueldad pura y calculada de la escena frente a él. La respiración de Sara era un susurro superficial, un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. La prioridad inmediata y dominante era liberarla. Puso su mano gentilmente en su hombro. «Señora, voy a sacarla de esto», dijo, su voz baja y constante, esperando que el sonido pudiera penetrar su estado semiconsciente. El candado en la esposa era viejo y simple, diseñado más para intimidación que para alta seguridad. Michael tiró una herramienta múltiple de una bolsa en su cinturón. Con la precisión enfocada de un hombre desactivando una bomba, trabajó en el mecanismo del candado. Tom observó, su cuerpo una bobina tensa, de músculo, un gemido bajo escapando de su garganta mientras empujaba la mano inerte de Sara. Después de varios momentos tensos que se extendieron a una eternidad, hubo un clic satisfactorio. La esposa se abrió de golpe. Michael cuidadosamente frotó su muñeca congelada, tratando de restaurar la circulación, su toque tan gentil como pudo manejar. Luego dirigió su atención a las amenazas inmediatas, hipotermia y deshidratación. Las brasas en la chimenea de la habitación principal eran un resplandor débil y burlón. Corrió afuera, añadió la última de la leña seca que pudo encontrar y sopló sobre ellas hasta que una llama débil parpadeó. No era mucho, pero era un comienzo. Regresando a la habitación de atrás, desenrolló la manta de emergencia Mylar de su mochila. El crujido de la lámina sonó definitivamente fuerte en el silencio. La envolvió alrededor del cuerpo frágil de Sara, creando un capullo para reflejar el poco calor corporal que le quedaba. Luego vino el agua. Sabía que no podía darle mucho de una vez. Destapó su cantimplora, vertió una pequeña cantidad en la tapa y cunó su cabeza. «Solo un poco, señora. Solo un sorbo», la instó. Tocó el metal frío a sus labios agrietados e instintivamente ella bebió, un sonido débil y áspero en su garganta. Le dio otro sorbo y luego otro antes de alejarse. Era suficiente por ahora. Con la crisis inmediata manejada, Michael necesitaba entender qué había pasado aquí. Necesitaba un nombre, necesitaba conocer la historia completa. Escaneó la habitación principal escuálida, sus ojos buscando cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista. Y luego lo vio. En la mesa tambaleante, medio escondido bajo un trapo sucio, era un libro pequeño encuadernado en cuero. Era un diario, su cubierta deformada por la humedad y sus páginas hinchadas. Lo recogió con una sensación de reverencia y temor. Se sentó en la sola silla tambaleante junto al fuego recién avivado, con Tom descansando su cabeza en su bota, y lo abrió. La escritura a mano adentro era elegante al principio, pero se volvió temblorosa y desesperada mientras las páginas giraban. La primera entrada estaba fechada 3 meses atrás. «Mi sobrino Dylan me trajo a la vieja cabaña de casa hoy. Dijo que era para un retiro de fin de semana, una oportunidad de alejarse de la ciudad. Ha sido tan atento últimamente, desde que cayó en esos problemas financieros». La mandíbula de Michael se tensó. Pasó unas páginas adelante. «No me está dejando ir. Me dijo esta mañana que sabe sobre la tierra, sobre el estudio minero del año pasado. Sabe que la escritura original es todo lo que importa, desde que la oficina de registros del condado se quemó en 1998. Quiere los papeles. Dice que le debo eso, que el legado de nuestra familia le pertenece. Le dije que no obtendría nada. Solo sonrió y cerró la puerta con llave». La furia fría en el intestino de Michael se intensificó. Leyó las entradas volviéndose una crónica desgarradora de desesperación. Sara escribió sobre el frío, el hambre,
La soledad roedora describió las visitas de Dillon, cómo traería justo suficiente comida y agua para mantenerla viva. No solo la estaba encarcelando, estaba rompiendo metódicamente su voluntad. «Disfruta esto», leyó una entrada, las palabras apenas legibles. Se sienta en esta misma silla y come una comida cálida frente a mí mientras tiemblo. Me dice que todo lo que necesita es mi firma o que le diga dónde he escondido la escritura. Dice que puede esperar. La crueldad es el punto. Ya no se trata solo del dinero, se trata del poder. Michael sintió una oleada de náusea. Conocía ese tipo de mal. Lo había visto en los ojos de hombres en tierras lejanas. Pasó la página y se le cortó la respiración. Dillon vino hoy en una rabia. Estaba bebiendo. Tom trató de protegerme. Mi valiente y hermoso chico se paró entre nosotros y no retrocedió. Dillon lo pateó y luego tomó un pedazo de cuerda. No puedo escribir lo que hizo. Escuché los gritos de Tom y luego hubo silencio. Dillon regresó con las manos sangrientas y dijo que el chucho no sería un problema más. Arrastró a Tom afuera y lo dejó en la nieve. Rezo que estuviera equivocado. Rezo que mi chico se las arregló para correr, para encontrar a alguien, a cualquiera. Él es mi única esperanza que queda. Michael cerró los ojos. La imagen de Tom colapsado en su umbral se grabó en su mente. No era solo un callejero atrapado en una tormenta. Era un mensajero, un héroe que había sobrevivido lo impensable para completar su misión final. Gentilmente cerró el diario. Toda la historia fea estaba desnuda. Un hombre desesperado llamado Dillon, impulsado por la codicia y la deuda, torturando a su propia carne y sangre por un pedazo de papel. Michael miró del diario a la forma quieta en la cama, y luego al perro leal que no había dejado su lado. Su propia búsqueda de soledad se sentía como una indulgencia egoísta en comparación. Su guerra había terminado, pero la de ellos aún se estaba luchando, y ahora él era parte de ella. Su misión ya no era sobre escape, era sobre protección. Sería la pared que separaba entre ellos y el monstruo en los bosques. Se acomodó en la silla para una larga vigilancia, el fuego proyectando sombras parpadeantes en las paredes, con la respiración constante de Tom, un ritmo consolador en la oscuridad. La noche estaba lejos de terminar. Las horas se desangraron una en otra, marcadas solo por el consumo lento de los troncos en la chimenea. Michael permaneció vigilante, un centinela en el silencio opresivo de la cabaña. Había movido a Sarah, aún envuelta en la manta Mylar, al sofá grumoso en la habitación principal, más cerca del calor dador de vida del fuego. No se había movido, su existencia un parpadeo frágil en la vasta oscuridad fría. Tom yacía en el piso a sus pies, un guardián viviente y respirante, su cabeza en sus patas, pero sus orejas alerta a cada crujido y gemido de la cabaña vieja. La noche estaba en su más profunda y oscura cuando la cabeza de Tom se levantó de golpe. Un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho, un sonido de amenaza pura que era completamente diferente de sus gemidos anteriores de preocupación. Se levantó sobre sus patas en un movimiento fluido, el pelaje a lo largo de su espina erizándose. Se posicionó directamente frente al sofá, su cuerpo una pared sólida entre Sarah y la puerta. Michael estaba instantáneamente en sus patas, el rifle en sus manos. Se movió silenciosamente al lado de la ventana frontal única, mirando a través de una grieta en la madera. Al principio no vio nada excepto la extensión fantasmal iluminada por la luna, de nieve. Luego una figura emergió de la línea de los árboles, una silueta oscura, moviéndose con propósito hacia la cabaña. El hombre llevaba una bolsa de lona. Dillon. El corazón de Michael martilló contra sus costillas, no con miedo, sino con una rabia fría y enfocada. Verificó la cámara de su rifle. Estaba listo. Las pisadas crujieron en la nieve, parándose justo afuera de la puerta. Hubo el sonido de una llave raspando en la cerradura. Michael se tensó. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire frígido que hizo que el fuego bailara salvajemente. Dillon entró, pisoteando la nieve de sus botas. Era un hombre a finales de los 20 con una barbilla débil y ojos inquietos y furtivos que se lanzaron alrededor de la habitación. Llevaba una chaqueta de invierno cara que se veía fuera de lugar con sus jeans deshilachados y botas desgastadas.
Su cara era una máscara de irritación e impaciencia. Aún no los había notado. «¡Levántate y grilla, tía!», gritó burlonamente, dejando caer la bolsa de lona en el piso. «Te traje más cocina de 5 estrellas». Se giró hacia la habitación de atrás y luego se congeló. Sus ojos aterrizaron en la cama vacía. Luego se chasquearon de vuelta a la habitación principal, abriéndose en confusión y luego alarma mientras vio a Michael parado en las sombras. «¿Quién diablos eres tú?», demandó Dillon, su mano instintivamente yendo a su cinturón. Pero antes de que Michael pudiera responder, la mirada de Dillon cayó al piso. Vio al magnífico pastor alemán gris y blanco parado en guardia, dientes descubiertos en un gruñido silencioso. Reconocimiento seguido por incredulidad pura y no adulterada lavó sobre su cara. «De ninguna manera», susurró, dando un paso involuntario hacia atrás. «¡Te maté!». Esa fue toda la confesión que Michael necesitó. En ese momento Tom se enderezó. Se movió no como un perro, sino como un misil peludo, un borrón de furia justa dirigido directamente al hombre que lo había torturado a él y a su ama. Dillon gritó de terror, tropezando hacia atrás, apenas logrando levantar su brazo en un intento patético de defenderse del ataque. Michael se movió al mismo tiempo, su objetivo no matar sino neutralizar. Cargó hacia adelante, usando su marco más grande para golpear a Dillon contra la pared de troncos ásperos. La cabeza del hombre se conectó con la madera con un golpe sordo. Tom, viendo a su nuevo amo en control, cesó su ataque pero permaneció cerca, su gruñido una promesa constante y aterradora de violencia. «Se acabó», dijo Michael, su voz un gruñido bajo y peligroso. Presionó el cañón del rifle en el pecho de Dillon, pinchándolo a la pared. La desesperación le dio a Dillon una oleada de fuerza. Con un grito salvaje se retorció, empujando a Michael fuera de balance. No era un luchador entrenado, pero era un animal acorralado. Balanceó un puño torpe que Michael fácilmente desvió, pero en la refriega caótica, el brazo agitado de Dillon se conectó con la mesa tambaleante. La vieja lámpara de queroseno que se sentaba en su borde se tambaleó por un momento y luego se estrelló al piso. El vidrio se hizo pedazos y el mundo estalló en llamas. El queroseno derramado se encendió instantáneamente, un hush de llama naranja que consumió ávidamente las tablas del piso secas y polvorientas. El fuego se extendió con velocidad aterradora, lamiendo las paredes de troncos, alimentándose en décadas de madera seca. La pequeña cabaña, que había sido una prisión de frío, se transformó repentinamente en un infierno. El calor era intenso, el humo espeso y acre. La pelea fue olvidada, reemplazada por la necesidad primitiva e inmediata de supervivencia. Dillon se alejó gateando de las llamas, sus ojos anchos de pánico, tosiendo y farfullando. Michael tuvo una fracción de segundo para tomar una decisión. Dillon era una amenaza, pero el fuego era el enemigo inmediato. Su mirada se chascó a Sarah, aún inmóvil en el sofá mientras las llamas se acercaron. No había elección que hacer. Se dio vuelta de espaldas a Dillon y corrió a su lado. «Tom, conmigo», gritó sobre el rugido del fuego. La recogió en sus brazos. Era aterrantemente ligera, la manta Mylar crujiendo mientras la levantó. El humo ya era una nube espesa y sofocante, quemando sus pulmones con cada respiración. Apenas podía ver la puerta a través de la neblina. Tom estaba en sus talones, ladrando frenéticamente, guiándolo a través del humo cegador. La cabaña estaba gimiendo alrededor de ellos, el sonido de una bestia moribunda. Tenían segundos, no minutos, antes de que toda la estructura cayera. Michael estalló a través del umbral hacia la noche fría y bendita, sus pulmones gritando por aire. Detrás de él, la cabaña rugió, una cosa monstruosa y viviente de fuego y furia devorándose ávidamente. Una lluvia de chispas cayó alrededor de ellos mientras se tambaleó lejos del infierno, el cuerpo frágil de Sarah sostenido apretado contra su pecho. Tom era una sombra leal a su lado, ladrando un ritmo frenético que era mitad advertencia, mitad triunfo. No se detuvo hasta que estuvieron en el borde del claro, una distancia segura de la estructura colapsando. Gentilmente acostó a Sarah en el piso, primero poniendo su propio abrigo pesado debajo de ella para protegerla del suelo congelado. El fuego proyectó una luz naranja danzante e infernal a través del paisaje, iluminando la escena en relieve crudo. A través de la neblina vio a Dillon tropezar fuera del umbral, su ropa humeando, antes de colapsar a sus rodillas en la nieve, golpeando las brasas en su chaqueta. Estaba vivo, pero el enfoque de Michael,
estaba únicamente en la mujer que acababa de salvar. Sarah estaba tosiendo débilmente, su cuerpo temblando incontrolablemente. El humo y la conmoción repentina la habían tirado de las profundidades de la inconsciencia a un estado de delirio febril. Sus ojos, anchos y desenfocados, miraron pasado Michael hacia las llamas. «No», susurró, su voz un raspado seco y áspero. «Todo está ahí dentro». «Está bien, Sarah», dijo Michael gentilmente, tratándole calmarla. «Estamos fuera, estamos seguros». Pero ella no parecía oírlo. Su mente estaba atrapada en el pasado, asustada por un tipo diferente de pérdida. Una fuerza sorprendente fluyó a sus miembros frágiles y agarró su brazo, sus dedos como garras. «¡El abrigo!», jadeó, sus ojos bloqueándose en los suyos con una claridad desesperada. «Mi viejo abrigo de invierno estaba junto a la pila de leña. Los papeles. David los necesita». «Ah». El nombre golpeó a Michael con una resonancia extraña, pero lo descartó como los delirios de una mente traumatizada. «Sarah, no queda nada. Todo se fue». «No», insistió, moviendo su cabeza en el suelo nevado. «Dentro del forro. Los cosí dentro. Por favor, es todo lo que me queda de él. Es para David». La urgencia en su voz, la repetición de ese nombre era imposible de ignorar. El nombre de su abuelo tenía que ser una coincidencia. Sin embargo, se encontró escaneando el borde del claro. Sus ojos se asentaron en una pila de leña pequeña y tambaleante a unas yardas de la cabaña, milagrosamente justo más allá del alcance inmediato del fuego. Colgado sobre ella estaba la forma oscura de un abrigo largo y de moda antigua, chamuscado en los bordes, pero en gran parte intacto. Le dio al hombro de Sarah un apretón tranquilizador. «Estaré de vuelta». Se movió rápidamente, sus botas hundiéndose en la nieve profunda. Agarró el abrigo, era pesado y olía a cedro y naftalena. Regresando al lado de Sarah, se arrodilló una vez más en la nieve, bajo la luz parpadeante del fuego. «¿Este?», preguntó suavemente. Ella asintió débilmente, sus ojos ya comenzando a cerrarse otra vez. Los dedos de Michael, entumecidos con frío, buscaron el forro grueso interior del abrigo. Cerca del dobladillo inferior, lo sintió. Un paquete espeso y rígido de papeles cosido hábilmente entre las capas de lana y seda. Tiró el cuchillo de caza de su cinturón y con el máximo cuidado cortó las puntadas de la costura. Alcanzó adentro y sacó un paquete envuelto en piel aceitada, aún seco y perfectamente preservado. Lo desenvolvió cuidadosamente. Adentro había varias páginas de documentos de aspecto oficial amarillentos, doblados ordenadamente. Tom, sintiendo un cambio en el estado de ánimo de su amo, se acercó sigilosamente, descansando su cabeza en el muslo de Michael como si ofreciera apoyo. Michael desdobló la página superior. Era una escritura de tierra, el tipo formal y arcaico fechado 1972. Sus ojos escanearon el texto legal intrincado hasta que encontraron lo que estaban buscando, los nombres de los propietarios. El primer nombre estaba escrito en letras claras y negritas, Sarah Elizabeth Ashford. Tomó una respiración estabilizadora y leyó el segundo nombre. El mundo se inclinó en su eje. El rugido del fuego se desvaneció a un zumbido distante. El aire congelado ya no parecía tocar su piel. Por un momento pensó que había leído mal, que el humo y la luz parpadeante estaban jugando trucos en sus ojos. Pero no había error. El nombre estaba impreso con claridad absoluta e innegable. David Michael Vance. Su abuelo, su propio anónimo. Era imposible. No tenía sentido y entre tanto explicaba todo. Las piezas del rompecabezas de la vida de su abuelo, piezas que Michael ni siquiera sabía que faltaban, se estrellaron en su lugar con la fuerza de un golpe físico. La tristeza silenciosa e inquebrantable que siempre había vivido detrás de los ojos del viejo, la razón por la que nunca se había vuelto a casar, nunca había hablado siquiera de otra mujer después de que la abuela pasó. La historia medio olvidada que su propio padre le había contado una vez sobre una chica que su abuelo se suponía que se casara antes de ir a la guerra. Una chica que simplemente había desaparecido de su vida.
Miró del nombre en el papel a la mujer frágil e inconsciente acostada en la nieve. Esta no era solo una extraña a la que Tom lo había llevado. Esta era Sarah, la Sarah de su abuelo, la prometida que había perdido, el fantasma que había atormentado la historia de su familia sin que siquiera lo supieran. Tom no solo lo había llevado en una misión de rescate, lo había llevado a una pieza viviente y respirante de su propio pasado. Michael se hundió de rodillas en la nieve, los papeles temblando en su mano. La cabaña ardiente, un mero telón de fondo al infierno de revelación que acababa de consumir su mundo. El universo se había colapsado en 3 puntos de realidad. El infierno rugiente de la cabaña, la verdad imposible de los papeles en su mano y la mujer frágil temblando a sus pies. Michael se arrodilló en la nieve, momentáneamente paralizado por la revelación. David y Sarah, su abuelo y esta mujer. Una vida de dolor no hablado y amor perdido estaba desnudo en la luz parpadeante infernal del fuego. Tom empujó su mano, una nariz húmeda contra sus dedos congelados, tirándolo de vuelta del precipicio de la conmoción. El gemido del perro era bajo y urgente. Tenía razón. Este no era el momento para reflexión. Este era un momento para supervivencia. La respiración de Sarah se estaba volviendo más superficial, su piel un pálido ceroso alarmante. El frío era un enemigo implacable y el fuego, mientras proporcionaba un calor distante, no era rival para el frío profundo que se había sentado en sus huesos. Tenía que conseguirle ayuda. Su propia cabaña estaba a horas de distancia, un viaje imposible cargando a una mujer inconsciente a través del terreno traicionero cubierto de nieve. Su mente, afinada por años de evaluaciones de batalla campal, corrió a través de las opciones. No había ninguna. Estaban atrapados. Y luego lo vio. Lejos a través del valle, en la cresta opuesta, había luces tenues que se balanceaban. 2 de ellas. Tenía que ser una patrulla de guardaparques en motosnieve, atraída por la columna masiva de humo y llama, ahora humeando hacia el cielo nocturno. El fuego era un faro, pero era ambiguo. Podría significar una tragedia que ya había terminado. Necesitaba señalar que había sobrevivientes que necesitaban ayuda ahora. Cuidadosamente, colocó los documentos preciosos dentro de su chaqueta, cerrando la cremallera hasta su barbilla. Se levantó, su rifle sintiéndose sólido y tranquilizador en su agarre. «Quédate con ella, Tom», ordenó. El perro no necesitaba que se lo dijeran. Ya era un guardián firme. Michael se movió al centro del claro, una línea clara de vista a la cresta distante. Apuntó el rifle hacia el cielo estrellado oscuro, lejos de las luces. Tomó una respiración profunda y constante, el aire frígido quemando sus pulmones. Luego disparó. El crack del disparo fue explosivo, un desgarro violento en la tela del silencio de la montaña. Se hizo eco de los picos circundantes, un camado desesperado de ayuda. Esperó unos segundos, luego disparó otra vez, y una tercera vez. 3 disparos, la señal universal de angustia. Observó las luces en la cresta. Por un momento se detuvieron. Luego comenzaron a moverse otra vez, más rápido esta vez, dirigiéndose hacia abajo en el valle directamente hacia ellos. Alivio, potente y abrumador, lo lavó. La ayuda venía. Se sintió como una eternidad, pero probablemente fue menos de 30 minutos antes de que el sonido de motores se hizo más fuerte, cortando a través del crepitar del fuego. 2 motos de nieve coronaron una colina cercana, sus faros cortando a través de la oscuridad. Redujeron la velocidad mientras entraron al claro, los 2 jinetes desmontándose cautelosamente, sus manos cerca de sus armas laterales. Uno era un diputado más joven, el otro un hombre mayor cuya presencia calmada y autoritaria fue inmediatamente aparente. Llevaba un abrigo de invierno pesado con una estrella de sheriff fijada al pecho. Este era el sheriff Brody, un hombre a finales de los 50, con una cara desgastada por décadas de inviernos de Montana y una mirada que no se perdía nada. Tomó la escena con un ojo practicado. El infierno de la cabaña, la figura derrotada de Dillon aún acurrucada en la nieve y Michael parado en guardia sobre la mujer en el suelo, un rifle sostenido suelto a su lado. «Sheriff Brody, Condado Gallatin», anunció el hombre mayor, su voz un barítono calmado. «¿Cuál es la situación aquí?» Michael bajó su rifle, manteniendo sus manos visibles. «Gracias a Dios que está aquí, Sheriff. Mi nombre es Michael. Esta mujer necesita atención médica inmediata, hipotermia, malnutrición e inhalación de humo».
Los ojos del sheriff Brody se movieron de la forma quieta de Sarah a Michael. ¿Y él?, preguntó ascendiendo hacia Dylan. Ese es Dylan. Estaba sosteniéndola a ella prisionera en esa cabaña. Los encontré hace unas horas. Él es la razón de todo esto, dijo Michael, su voz plana y desprovista de la rabia hirviendo bajo la superficie. El sheriff dio un asentimiento cortante a su diputado. Espósalo. El diputado más joven se movió rápidamente, tirando a un Dylan aturdido y complaciente a sus pies y asegurando sus manos detrás de su espalda. El sheriff Brody se arrodilló junto a Sarah, su mano enguantada verificando un pulso en su cuello. «Es filiforme», dijo, su expresión sombría. Miró a Michael. «¿Cuál es tu conexión con esto?» «Es complicado, pero ella es la razón por la que estoy aquí», señaló a Tom, que no se había movido del lado de Sarah. «Su perro me encontró». La radio del sheriff crepitó a la vida. Ya estaba llamando para un helicóptero Medevac, su reporte conciso y profesional. El hospital más cercano estaba a más de 1 hora por carretera, un viaje que Sarah podría no sobrevivir. Un vuelo era su única oportunidad. Dentro de minutos, el claro estaba lleno de más gente. Un equipo de rescate terrestre había llegado y 2 paramédicos inmediatamente se hicieron cargo del cuidado de Sarah. Trabajaron con urgencia silenciosa y eficiente, envolviendo a ella en mantas térmicas especializadas, iniciando un IV y monitoreando sus signos vitales. Mientras trabajaban, el sonido distante pero inconfundible de rotores comenzó a hacer eco a través del valle. Se hizo progresivamente más fuerte hasta que una luz de búsqueda poderosa cortó a través de la oscuridad desde arriba, barriendo a través de la nieve y los restos ardientes de la cabaña. El helicóptero descendió, la corriente descendente de sus palas creando una ventisca en miniatura, azotando nieve y ceniza en un frenesí. Atravesó en la parte más ancha del claro. 2 médicos de vuelo saltaron, sus movimientos practicados y seguros, y corrieron a la camilla donde Sarah ahora estaba asegurada. «La estamos llevando a Bozeman Deaconess», gritó uno de los médicos sobre el ruido ensordecedor. «Está crítica». Era terminado. Mientras se preparaban para levantarla, Tom dejó escapar un ladrido desgarrador y trató de seguir, su lealtad dominando todo lo demás. Michael rápidamente se arrodilló y agarró su collar. «Tranquilo, chico. La están ayudando. Va a estar bien». Sostuvo al perro cerca, murmurando tranquilidades mientras observaba a los médicos llevar a Sarah hacia el helicóptero esperando. El sheriff Brody puso una mano en el hombro de Michael. «Necesitaremos una declaración completa de ti, hijo, y necesitaremos cualquier evidencia que tengas». «No es...» Michael alcanzó dentro de su chaqueta y sacó el paquete de piel aceitada. Entregó los papeles al sheriff. «Por esto lo hizo. Esto es todo». El sheriff tomó el paquete sin mirarlo, metiéndolo seguramente dentro de su propio abrigo. Los médicos habían cargado a Sarah en el helicóptero. Uno de ellos miró hacia atrás a Michael. «Tenemos espacio para uno más si él es familia». Michael miró a Tom, luego de vuelta al helicóptero. «No», gritó sobre los rotores. «Necesito quedarme con el perro». El médico dio un pulgar hacia arriba. La puerta del helicóptero se cerró, el rugido de los motores se intensificó, y la máquina masiva se levantó del suelo, ascendiendo hacia el cielo oscuro. Michael y Tom se pararon lado a lado, observando mientras las luces del helicóptero se hicieron más pequeñas y más pequeñas, un solo punto de esperanza desapareciendo en la noche vasta e implacable. El fuego estaba muriendo ahora, y un silencio profundo comenzó a asentarse sobre el claro una vez más. Las semanas que siguieron fueron un borrón de paredes blancas estériles de hospital, el pip suave de máquinas y largos viajes silenciosos en carreteras despejadas de nieve. Después de dar una declaración detallada al sheriff Brody esa noche, Michael había guiado a las autoridades de vuelta a su propia cabaña. El viaje se sintió surrealista, el sendero familiar ahora cargado con el peso de todo lo que había pasado. La soledad que una vez había anhelado ahora se sentía como un vacío hueco y doloroso. Condujo al hospital en Bozeman cada 2 días. Tom, un compañero silencioso y estoico, se sentaría en el asiento del pasajero de la camioneta vieja, sus ojos ámbar fijos en el camino adelante. Parecía entender a dónde iban, a quién iban a ver. Al principio, Sarah estaba demasiado débil para hablar mucho,
Michael simplemente se sentaría junto a su cama, una presencia silenciosa en la habitación, mientras Tom yacía en el piso, su cabeza descansando cerca de la cama, un ancla peluda y tranquilizadora al mundo. Lentamente comenzó a sanar. El color regresó a sus mejillas y la luz de conciencia regresó a sus ojos. Lo observaría Michael, una pregunta persistiendo en su mirada. Una tarde, cuando estaba más fuerte, finalmente le dijo todo. Le dijo que su nombre era Michael y que la cabaña que había descrito, el refugio seguro en la memoria de Tom, pertenecía a su abuelo. Le dijo que el nombre de su abuelo era David Vance. Lágrimas se derramaron por las mejillas desgastadas de Sarah, no lágrimas de dolor, sino de una maravilla profunda y agridulce. Le contó de su compromiso, de la guerra que se lo había llevado y del reporte equivocado que había hecho pedazos su mundo y la había enviado corriendo de un pasado demasiado doloroso para soportar. En esa habitación de hospital pequeña y silenciosa, los hilos rotos de una historia de 50 años finalmente se tejieron de vuelta juntos. Michael no era solo su rescatador, era el nieto del hombre que nunca había dejado de amar. Y ella no era solo una víctima, era la pieza perdida de la historia de su propia familia. El día que Sarah fue dada de alta del hospital, el sol de final de invierno era brillante, proyectando sombras largas a través de la nieve derritiéndose. No tenía a dónde ir. La cabaña que había sido su prisión era una ruina carbonizada, y Dillon estaba bajo custodia enfrentando una letanía de cargos serios. No tenía otra familia. «Puedes quedarte conmigo», dijo Michael, las palabras sintiéndose más naturales de lo que jamás habría imaginado. «En la cabaña de David. Es tu hogar también, de cierta manera». Y así lo hizo. Los tres de ellos, un hombre que había buscado aislamiento, una mujer que había sido aislada por la fuerza, y el perro que había puenteado el abismo entre ellos, condujeron de vuelta a las montañas. Mientras Sarah pisó a través del umbral de la cabaña por primera vez, se pausó, su mano descansando en el marco de puerta tallado áspero. Una sonrisa suave tocó sus labios. «Aún se siente como él», susurró. Se convirtieron en una familia, una unidad no convencional, atada por tragedia y una historia compartida. La rutina silenciosa de la vida de Michael fue reemplazada por un ritmo gentil y consolador. Compartirían comidas en la mesa de madera vieja. Sarah contaría historias de un David joven y vibrante, llenando los vacíos de un hombre que Michael solo había conocido en sus años silenciosos posteriores. Michael, a su vez, se encontró hablando de su propio servicio, compartiendo las cargas que había llevado solo por tanto tiempo con alguien que entendía pérdida en su sentido más profundo. Tom era su sombra constante, dividiendo su lealtad igualmente, un testimonio viviente de su viaje increíble. Una noche mientras se sentaban junto al fuego, las escrituras de tierra autenticadas descansando en la mesa entre ellos, hablaron del futuro. Los derechos minerales eran de hecho valiosos, un hecho confirmado por el tasador del condado. «No lo quiero», dijo Sarah silenciosamente, sus ojos en las llamas. «El dinero es lo que llevó a Dillon a la locura. Solo quiero paz». Michael asintió en acuerdo. La tierra, la riqueza potencial, todo se sentía secundario. Estaba destinado para su futuro juntos, tuyo y de David. Establecieron un fideicomiso, una fundación nombrada el Fondo David y Sarah Vance. Con la ayuda de un abogado de la ciudad, arreglaron arrendar los derechos minerales a una compañía minera ética con protecciones ambientales estrictas en su lugar. Las ganancias, mucho más de lo que cualquiera de ellos jamás necesitaría, se dedicarían a dos causas cercanas a sus corazones: apoyando a veteranos luchando con las heridas invisibles de la guerra y financiando refugios de animales con recursos insuficientes. Lugares que daban segundas oportunidades a criaturas como Tom. La primavera llegó a las montañas de Montana, un deshielo lento y hermoso que volvió al mundo verde otra vez. Michael y Sarah trabajaron juntos, no solo en la fundación, sino en la cabaña misma.
Ya no era solo un refugio, era un hogar. Construyó una rampa para el porche frontal y ella plantó flores silvestres en el suelo, sus colores de rebelión vibrante contra la memoria del largo invierno duro. Una noche cálida, se sentaron en el columpio del porche, una brisa gentil agitando las hojas nuevas en los pinos. Tom yacía a sus pies, su cabeza descansando en la bota de Michael, su cuerpo relajado en la satisfacción fácil de un perro que sabe que está en casa. Las montañas, que una vez habían sido un símbolo de aislamiento, ahora se sentían como un abrazo protector. Le habría encantado esto, dijo Sarah, su voz suave con memoria. Te habría amado a ti. Michael miró la vasta extensión pacífica. Los fantasmas que lo habían seguido aquí habían crecido silenciosos, sus voces reemplazadas por el murmullo gentil de una vida reconstruida. Había venido a esta montaña buscando un final a su historia, un lugar silencioso para desvanecerse. En cambio, había encontrado un nuevo comienzo. Extendió la mano y acarició la cabeza de Tom, su corazón lleno de una gratitud tan profunda que era casi dolorosa. Habían encontrado su propósito en los ecos del pasado, dos viejos soldados de diferentes guerras, unidos por un perro extraordinario. Aquí, en el mismo lugar donde la tragedia había comenzado, habían encontrado su paz. La historia de Michael, Sarah y su perro leal Tom es un recordatorio poderoso de que el amor y la lealtad son ecos que nunca realmente se desvanecen, capaces de puentear incluso los vacíos más amplios del tiempo. Si su viaje resonó contigo, puedes ayudar a que ese eco viaje más lejos al compartir esta historia con alguien que necesita un poco de esperanza. Estaríamos honrados si compartieras tus propios pensamientos en los comentarios abajo. Un simple me gusta nos dice que estas historias importan, y al suscribirte te conviertes en una parte querida de nuestra familia de narradores. El viaje no tiene que terminar aquí. Mientras otra historia de coraje y conexión ha aparecido en tu pantalla, lista para que la descubras.